Diversos parlamentarios presentaron un proyecto de ley para que todas las altas autoridades del Estado se afilien al sistema público de salud, es decir, que su sistema de salud sea FONASA, el Fondo Nacional de Salud, al menos durante el ejercicio de su cargo. Vamos a hablar de este tema con quien apoya esta iniciativa, el diputado Andrés Giordano. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Muy bien, Gabriela, feliz de poder conversar de este tema, con harto frío, como veníamos conversando, pero feliz de poder discutir un poco de algo que, bueno, en particular para mí es muy importante porque soy diputado por el Distrito 9 y es un distrito principalmente hospitalario, ¿no? Como la crisis de la salud pública tiene mucha relevancia para los habitantes de la zona norte de la región Mm. metropolitana, entonces este es un proyecto que además se ha construido con el sentido de hacerse cargo de eso y con las conversaciones que hemos tenido por muchos años ya a estas alturas con las organizaciones tanto de usuarios de la salud pública como de funcionarios y funcionarias del sistema. ¿Qué tan importante resultaría, diputado, que todas nuestras autoridades supieran a ciencia Mm. cierta, realmente, en el día a día, qué significa estar afiliado a FONASA, por ejemplo? Sí, a mí me parece muy relevante porque soy de la idea de que lo que no se ve no se comprende, aunque es muy difícil que alguien pueda comprender eh, lo complejo que es, por ejemplo, o lo doloroso que llega a ser la espera, si no se está en la lista de espera, si no se comprende efectivamente el sentido que tiene para la inmensa mayoría, que más del 80% de los habitantes y las habitantes de nuestro Mm. país se atienden en el sistema público y aún así seguimos sosteniendo una lógica donde existen dos sistemas. Uno que es efectivamente para las personas que pueden pagar una salud más oportuna, con mayor calidad, evidentemente mucho más cara, y una para el pueblo de Chile. Y eso a mí me parece que habla muy mal de cómo hemos construido un modelo de seguridad social que se haga cargo de que la salud, así como otros problemas que enfrenta el ser humano a lo largo de toda su vida, requieren una comprensión social. No podemos tener un sistema entonces para los vecinos y vecinas del Distrito 9, como te mencionaba yo, y otro para aquellos que son poderosos o que viven en las comunas más ricas del país. A mí me parece que efectivamente tenemos que hacer un cambio de switch, y eso parte porque efectivamente las autoridades públicas, quienes toman las decisiones, quienes fiscalizan el sistema, quienes hace poquito, ¿no? Estuvimos involucrados en un debate muy intenso a propósito además del fracaso y del abuso que ha tenido el sistema privado con los pocos afiliados que les van quedando, Mm. con estos fallos de la Corte Suprema donde se detectaron sobrecobros para mantener la sostenibilidad de un sistema que estaba fundado en el lucro, que efectivamente conociéramos que existe una realidad que es más urgente, que es mayoritaria y que requiere cierto grado de compromiso. Eh, Me parece además que es un paso, si bien simbólico, que no necesariamente se debe acabar en el sistema de salud, sino que uno también podría empezar a enarbolar otras ideas en relación a lo mismo que nosotros estamos proponiendo que se discuta, por ejemplo, en función de la educación pública. Yo soy un egresado del liceo público, tengo a mi hijo en un liceo público en Quinta Mm. Normal, es una decisión política, al igual que estar en FONASA, no lo digo de oídas, yo soy un defensor de la educación pública porque la viví, porque creo en ella, y soy un defensor de la salud pública porque también soy parte de ese sistema. Y me gustaría que las altas autoridades, incluyendo a la ministra de Salud, que supe por un reportaje de La Tercera que está actualmente en ISAPRE, estuvieran en FONASA, ¿no? Creo que es deseable. Y eso en otros modelos, en otros países, por ejemplo en Australia, en Suiza, me ha tocado ver reacciones además a la presentación del proyecto, se ha aplicado y ha tenido esa característica de otorgarle no solo legitimidad al sistema, sino que mayor comprensión a quienes son llamados a pronunciarse sobre él. Mm. Sí, diputado Giordano, bueno, hay autoridades, bueno, como usted, que tienen este sistema público de salud. Otras también han dado ¿Mm? alusión a aquello. Recuerdo la ministra vocera, el mismo presidente, Así del hecho de es. tener su guagüita en el Hospital de la Chile y así. El ser obligatorio, ¿usted cree que finalmente va a poder poner los pies sobre la tierra de las autoridades que hoy día Mm, tienen que tomar decisiones sobre políticas públicas tan mm, importantes como es el acceso a la salud? ¿Usted cree que mm, viviéndolo en carne propia quizás mm, los problemas se podrían mm. solucionar un poco más rápido? Yo creo que es parte de el comienzo de la solución del problema. Efectivamente, no es tampoco la transformación estructural del sistema en sí misma, es una señal política
de que efectivamente el trabajador o la trabajadora que se atiende en el San José debiese atenderse también con el diputado que lo representa en el mismo distrito, Mm. ¿no? A lo menos yo aspiro a que eso sí signifique un cambio de switch sobre la relevancia de entender que, además, y esto evidentemente es una posición política propia que requiere debate y que ha sido parte incluso de discusiones constitucionales en los últimos años en nuestro país, pero que debiésemos avanzar, como lo vuelvo a decir, no hacia una lógica donde existen sistemas que segregan. El sistema privado tiene la particularidad, además, de que no solo elige las más altas rentas, sino que cuando existen preexistencias o cuando uno pasa cierta edad, te van despachando rápidamente al público, que es el sistema que por defecto no discrimina, que se hace cargo dentro de sus posibilidades por las diversas deficiencias que ha tenido en su concepción, ¿no? Esta idea de que tengamos dos sistemas finalmente hace que haya un sistema que concentra las más altas rentas y otro que tiene que recibir incluso esas más altas rentas una vez que dejan de percibirse, una vez que las personas se jubilan, etcétera. Entonces, eh, la definición política a la que yo hacía alusión es que efectivamente no podemos seguir con una dualidad de sistemas en salud que han demostrado ser, además, tan complejas en sí mismas, ¿no? Tener tantos defectos, y que debiésemos avanzar hacia una discusión en serio sobre un fondo único de salud que permita una transformación estructural del sistema. Y en esto yo creo que además lo que estoy proponiendo, o lo que varios parlamentarios y parlamentarias estamos proponiendo, en función de primero generar este hito simbólico de que las autoridades, y quiero sumar, no solo las autoridades de gobierno, también me parece muy importante que quienes dirigen hospitales públicos, quienes dirigen servicios de salud pública, que son fundamentales también en la toma de decisiones que impactan en el desarrollo de determinadas políticas y de la capacidad que tienen los hospitales de hacerse cargo de determinadas contingencias, también estén en FONASA. Yo creo que con este paso lo que hacemos es comenzar a discutir sobre aquello, ¿no? Que Mm. efectivamente si uno además es un servidor público, tenga que comprender lo público. Y hasta el momento, la definición de lo público para nosotros tiene que ver con la garantía sin fines de lucro que pueden otorgar instituciones respecto de derechos sociales. Y en eso, evidentemente, el Estado tiene una posición y una responsabilidad preponderante. Diputado Giordano, cuando se estaba discutiendo el tema de las ISAPRES y habían ciertas advertencias de que las ISAPRES podían morir si se hacía cumplir el fallo de la Suprema Mm, sobre el pago de esos ujú, cobros que no se debían cobrar en forma abusiva, se decía que el sistema público de salud no podía albergar o no estaba en condiciones de albergar a los 3 millones de cotizantes o más que están en mm, estos momentos en ISAPRE. Em, ujú, ¿Cómo se aborda ese problema? Porque estamos hablando ya ujú, del paso de las autoridades, no tengo el número exacto de mm, autoridades que tendrían que pasar al sistema de FONASA. mm, Esperemos que el mm, número sea minoritario y los pueda albergar. mm. Pero si la decisión se forma más bien masiva, entre comillas, y hay muchas personas que quieren Mm. copiar a sus autoridades y seguir y irse a FONASA, ¿usted cree que el sistema aguantaría? Sí, ahí hay dos aristas. Una es que finalmente eso es lo que por defecto ha venido ocurriendo, ¿no? Sí, Sí. en la última década, la migración hacia el sistema público, no solo por las características que yo te mencionaba que tiene este sistema, ¿no? Que efectivamente discrimina de una manera que ha sido denunciada una y otra vez en diversas, sobre todo creo que el rol de la prensa ha sido fundamental en develar las diversas crisis que ha venido haciendo el sistema, pero sino porque también tenemos fallos de la Corte Suprema que han constatado ese abuso, ¿no? En términos jurídicos, ya han ordenado a estas instituciones con fines de lucro, a las ISAPRE, devolver recursos que de alguna manera se cobraron de manera inapropiada. Entonces, eso es algo que está ocurriendo igual. El problema es que continuamos concentrando la riqueza de nuestro país, que sabemos es un país que la tiene muy mal distribuida, y acá solo un dato de la causa, así como el 80% de las personas se atiende en FONASA, el 50% de las personas en Chile que trabajan formalmente tienen ingresos inferiores a 600.000 pesos. Y por lo tanto, también me parece que cuando hablamos de que las altas autoridades y aquellas personas con responsabilidad política sobre la salud además estén en el sistema de FONASA, no solo estamos dándole legitimidad política a las decisiones que se toman sobre el sistema, sino también le estamos dando un financiamiento mayor, porque efectivamente la mayoría de las grandes autoridades están en los tramos de renta, por lo menos del 10% más rico del país. Entonces, creo que es una señal, primero que todo. Creo que efectivamente obliga un debate sobre cómo el Ujú. sistema se robustece para transitar hacia uno, y esto era además una propuesta programática del gobierno del presidente Boric, que por
las dificultades que existen en el Congreso, por además las discusiones constitucionales, lamentablemente no se pudo llevar a cabo como uno hubiese esperado, pero quiere avanzar hacia un sistema único y eso requiere ciertas garantías de transición. Justamente en el proyecto de ley que tú mencionabas, el de la ley corta y SAPRES, se hicieron ciertas modificaciones al sistema público que eventualmente van a ir facilitando además una mayor migración con la capacidad no solo de absorber las prestaciones nuevas de nuevos afiliados, sino que además de competir en igualdad de condiciones con lo que hoy día significa también la posibilidad de integrar a la red pública de alguna manera la libertad de elección. Es a través del seguro que ofrece FONASA y de la modalidad complementaria de cobertura o de cobertura complementaria que se aprobó, que es algo que todavía no está funcionando, pero que son partes de las pequeñas herramientas que se han ido aprobando legislativamente y que dicen hacer posible que efectivamente avancemos hacia la discusión de un sistema único, pero a la vez que prevengamos que exista cualquier tipo de problema para el sistema de absorber la migración que nosotros esperamos que siga ocurriendo como ha venido haciéndose y que esto vaya acompañado de políticas públicas como copago cero, que hoy día permiten Ujú. la atención totalmente gratuita, que se robustezca también la atención primaria, la atención primaria universal, que ahora no discrimina tampoco entre ninguno de los dos sistemas, sino que efectivamente se hace cargo de aquello y que también tengamos una discusión muy profunda sobre cuál es la inversión futura en salud y cuál es el nuevo sistema de salud sobre el que tenemos que invertir. Y por último, con esto cierro la idea además de darle esta legitimidad política y mayor capacidad financiera al sistema, como ayudando a que algunas rentas altas pasen al sistema público, me parece que la otra señal que hay, que cuando las autoridades políticas, las autoridades públicas no están en el sistema público, dan una señal de desconfianza en él. Y a mí me parece que demostrar que uno, más allá de la libertad de elección, si yo en esto no me quiero meter en las decisiones personales de cada uno, solo me parece que hay ciertas cuestiones que son principios que quienes hemos decidido vamos a ser parte de la discusión y del debate público debiésemos tener en consideración. A mí me parece que confiar en lo público, dar una señal de confianza en lo público, es también construir lo público. Como quiero que construyamos un mejor sistema de salud, me parece que este proyecto da un paso muy decidido en esa dirección. Diputado Giordano, dos cosas que se me vienen a la mente, siendo un poco también abogado del diablo en esta materia. Está muy bien. Sí, si las altas autoridades que reciben altos Ujú, sueldos pasan al sistema público de salud y lamentablemente se encuentran en una condición de salud crítica ujú, y tienen que pasar una lista de espera, por ejemplo, sí ujú, van a tener la posibilidad de hacer ujú, quizás un esfuerzo adicional y pagar por una atención ujú. privada y, digámoslo en simple, salvarse la vida. Una Sí, persona sí. quizá de los estratos más bajos no tiene esa oportunidad y está obligado simplemente a estar en la lista de espera quizás eternamente. Quizás eso también es lo que podría llamar un poco la atención en relación a lo que usted nos Sí. está planteando. Y lo otro, para ir cerrando también, ¿qué Bueno, pasa con los recintos de atención primaria? ¿De qué forma podrían abordar esta situación? ¿De qué manera se podría avanzar hacia un sistema único de salud cuando tenemos tantas diferencias en cuanto a ujú, instalaciones, atenciones, especialistas que están en el sistema ujú. privado versus los que están en el sistema público? Sí. A ver, haciéndome cargo de la primera Sí. pregunta, que es efectivamente una muy buena pregunta, porque como hoy día tenemos todavía dos sistemas y particularmente tenemos probablemente una concepción por parte de la sociedad de que lo deseable sería que todos pudieran costear su salud en Mm, vez de construir un sistema que se haga cargo con oportunidad y con calidad de las distintas contingencias en términos sanitarios que enfrenta cada persona a lo largo de toda su trayectoria vital, que son muy distintas desde que uno nace, sobre todo cuando uno ya envejece, que se empieza a poner cada vez más complejo el escenario en términos de cómo se enfrentan esas contingencias. Y claro, lo que tú dices es correcto. Hoy día, quien tiene los recursos, independiente de si es una autoridad política o no, si es un empresario, si es una persona que heredó una fortuna, va a tener la posibilidad, incluso si cotiza en FONASA, de pagar en particular por la atención privada, qué sé yo, en alguna clínica X, ¿no? Mientras que el vecino o la vecina del distrito 9 lo más probable es que va a tener que hacer rifas completadas, bingo y todo lo que sabemos que ocurre. Bueno, eso es una cuestión que tiene que acabarse y que evidentemente no se va a acabar con este proyecto de ley. Pero nosotros sí creemos que pone cierto grado de conciencia y de priorización en las definiciones políticas que tiene que tomar esa autoridad, que no es la misma situación que la del empresario, que va a poder de alguna manera seguir eligiendo mm. dónde cotiza,
Pero además nos parece, vuelvo a decir, que manda una señal muy clara de que la vía es robustecer lo público, ¿no? Porque finalmente sus cotizaciones van a estar allí. El objetivo final no es que nos contentemos con que las autoridades estén en un determinado sistema. Yo creo que el mensaje final es que quienes están en lo público debiesen querer defender lo público y por lo tanto a mí me pasa, ¿no? Que he percibido que estas distinciones, particularmente en quienes toman las definiciones, y lo digo además a propósito de la ley corta ISAPRES, donde hubo sectores, y no tenemos el dato de cuántos parlamentarios están en ISAPRE o FONASA. Yo puedo decir que yo estoy en FONASA y sé que los parlamentarios que presentamos este proyecto de la bancada del Frente Amplio están en FONASA. No tengo idea cuál será la proporción, pero sí vimos en ese debate que hubo en algunos casos un interés mucho más marcado en la defensa corporativa de las ISAPRES como instituciones, que podría tener algún grado, y uno podría cuestionárselo, ¿no? ¿Existe conflicto de interés cuando hay un debate que pasa por finalmente resolver un interés de una institución privada que ha sido condenada por abusos y donde finalmente la oportunidad de mejorar el sistema público, que es también el que iba de alguna manera a hacerse cargo de recibir a las personas que se han ido desencantando del sistema privado de salud, se desaprovecha y se vuelve más importante lo segundo? Entonces, ahí evidentemente para nosotros existe una circunstancia que puede ser conflictiva en términos de intereses y que nosotros creemos se resuelve cuando quienes están en lo público y quienes definen sobre un sistema en particular tienen algún grado de participación un poquito más crítica. Más allá y que tenemos otra discusión que dar sobre eso, de que las rentas en el mundo de las de las altas autoridades públicas son muy grandes, son muy elevadas, y yo también soy partidario, y esto yo sé que muchos colegas no son partidarios como yo, pero yo alojaría las dietas y las remuneraciones de ministros, de, qué sé yo, de diputados, de senadores, de senadoras, etcétera, las relacionaría al salario mínimo. Me parece que solo debiesen crecer en la medida que el salario mínimo creciera. Esas son otras ideas que uno pone sobre la mesa que tienen que ver con, bueno, yo gané durante muchos años de mi vida el salario mínimo y creo que solo se comprende lo que significa vivir con el salario mínimo cuando uno lo vivió. Por eso también un poco hacemos el símil con lo de FONASA y si hubiese una institución pública, por ejemplo, en temas de pensiones, yo también creo que las instituciones, que las altas autoridades del mundo público debiesen estar también en aquella institución que no es privada como las AFP. No existe todavía esa alternativa, lamentablemente el pueblo chileno la tiene, pero espero que la tenga a futuro. Y muy cortito, solo lo del APS se ha avanzado. Yo creo que en esto hay que hacer una definición política permanente. En eso creo que este gobierno ha avanzado. Con proyectos como APS Universal y con las discusiones presupuestarias que han puesto el foco de salud en lo preventivo, que es precisamente el rol que se cumple, acogiendo ciertas propuestas que vienen del mundo de la atención primaria. En esto nosotros hemos trabajado muy de la mano y aprovecho de saludar si es que llegan a ver esta entrevista a la gente de la Confusam, que han sido grandes promotores de un sinnúmero de iniciativas para que tengamos servicios públicos de calidad y entre eso efectivamente se fortalezca la APS, que es la primera puerta de entrada además a resolver los grandes problemas de salud que normalmente cuando ya están derivados a la lista de espera y al mundo hospitalario es porque se llegó tarde, ¿no? Entonces ahí también hay una inversión que es muy importante y que va dentro del marco de esta discusión de un único sistema donde efectivamente podamos garantizar que exista el financiamiento, pero también la proyección y la definición política de que prevenir en temas de salud es también una inversión necesaria para efectivamente no estar lamentando que los sistemas colapsen en el aparato hospitalario. Entonces, ahí yo creo que todavía falta mucho por avanzar y creo que de alguna manera, si bien este proyecto no lo aborda directamente, es parte de lo que puede permitir hacer o generar una apertura e incluso un vínculo más directo entre los representantes populares, de las personas que son elegidas por vecinos y vecinas de a pie, con precisamente quienes los eligen, ¿no? Que compartan el mismo sistema y que tengan a lo menos la misma convicción de tener que resolver un problema que ha sido mi convicción porque vivo permanentemente visitando los hospitales del distrito y tratando de hacerme cargo de eso desde las pocas atribuciones que tenemos los parlamentarios y parlamentarias. Perdona, me extendí infinito. No, tranquilo, solamente voy a acotar los cargos, usted me corregirá, presidente de la República, Ujú. ministros, diputados, senadores, subsecretarios, gobernadores regionales, alcaldes, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales, ministro del Tribunal Constitucional y ministro de Tribunales Superiores de Justicia. Esos serían los cargos que englobaría este proyecto.
Sí, luego agregamos los directores de servicios de salud y los Perfecto. directores de hospitales. Y es probable, y nosotros esperamos que esto se tramite Mm, rápidamente, que se pueda abrir el debate, ¿no? Y que alguien diga, no, faltan otros tipos de cargos que también ujú. tienen algún rol en la generación de políticas, en la definición de políticas o en la fiscalización de dichas políticas. Entonces, partimos por esa base, proponemos este tema a la ciudadanía y ojalá la Comisión de Constitución lo ponga en tabla prontamente. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente. Que esté muy bien y atentos estaremos a la tramitación del proyecto. Igual tú, muchas gracias, Gaby, que te vaya Gracias. muy bien. Chao. Conversábamos entonces con el diputado Andrés Giordano, quien está promoviendo un proyecto de ley para que las principales autoridades del Estado deban afiliarse al Fondo Nacional de Salud.